¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario? Y hoy vamos a platicar de distintos temas jurídicos que, aunque tienen repercusión por cuestiones diferentes al ámbito de lo fiscal, en algún momento pueden repercutir y tenemos un especialista que nos va a platicar de este tema, amplio conocedor de los mismos. Quédense con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de temas jurídicos de actualidad, de conceptos de orden constitucional, de afectaciones, de violaciones que presuntamente se están dando desde el ámbito del Ejecutivo y el Legislativo y que finalmente repercuten en el mundo de lo fiscal o pueden repercutir en el mundo de lo fiscal porque finalmente su orientación y su impacto puede resultar en algunas afectaciones para este ámbito que a todos nos ocupa. Y hoy tenemos un especialista que nos va a platicar de este tema, el maestro Hamlet González, amplio conocedor de la Constitución y de temas fiscales. Hamlet, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Siempre es un gusto estar contigo, Jaime. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, señor amigo. Y hay temas que hoy están en la palestra, temas de suma actualidad que además han generado importantes controversias, porque hoy resulta que todo el mundo opina de la Constitución, todo el mundo opina de derechos humanos y de la actuación de jueces, de magistrados, y particularmente me vienen aquí a la mente tres temas: la famosa ley Saldívar, una modificación que afecta o que impacta disposiciones constitucionales de una ley secundaria, esta famosa ley para captar vía la telefonía nuestros datos biométricos, que es un tema también que puede impactar y que además tiene repercusiones que podrían en algún momento incluso afectar a los contribuyentes, porque imagínate que el vuelco que den esos datos en poder del Estado tengan una afectación de carácter fiscal. Y finalmente esta propuesta que subió y después bajó, ya no sabemos dónde está, para grabar las herencias y los legados, pero bueno, dándole cierto orden a los conceptos. Primero, ¿qué pasa con esta ley Saldívar, con esta famosa extensión de plazo que se pretende dar al presidente de la Suprema, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿De qué se trata el concepto? Porque todo el mundo platica de él, todo el mundo opina, pero creo que el tema, su esencia o su disposición legal no se ha analizado debidamente en todos los foros. Fíjate que, bueno, le hemos llamado coloquialmente la ley Saldívar. Ya ves que a todo le ponemos un nombre. Cuando entra en los temas de moda, la realidad es que tenemos un gran problema de análisis jurídico y de interpretación jurídica. Hace unos días, y voy a empezar del presente hacia atrás, ¿no? Hace unos días salió el presidente ministro Arturo Saldívar y dijo, bueno, pues en pocas palabras, pues no me lo tomen a mal, ¿no? O sea, no me pongan en el linchamiento de redes sociales y en el linchamiento social. No fui yo, fue el Poder Legislativo a través de una petición que hizo el titular del Poder Ejecutivo en la invasión del Poder Judicial. Hay que recordar que nuestro gobierno está soportado por tres poderes, y estos tres poderes son los que acabo de nombrar, y que el equilibrio de estos poderes se encuentra en el artículo 49 de nuestra Constitución Política. ¿Para qué es esto, Jaime? Porque lo importante es, bueno, ya está el equilibrio, pero ¿para qué son este equilibrio? Este equilibrio tiene una finalidad, es evitar que otros dos poderes u otro poder invada las facultades de los otros dos y haya un equilibrio en nuestra forma de gobernar, de nuestra forma muy republicana de gobernar y muy democrática. ¿Y por qué se cree que hay una invasión en este tipo en este decreto que fue emitido pues hace un mes y días, ¿no? Que está haciendo una modificación importante al artículo 97 de la Constitución Política. Y en este artículo 97, lo que empezó a mover las esferas sociales y los guetos de abogados y después todos los guetos, o sea, todas las actividades académicas, de estudiosos, no nada más del derecho, sino de cualquier materia. Dicen, oye, si ya estaba en funciones el presidente de la Suprema Corte y era un
funcionario activo, pues casi cuando ya va a salir de su temporalidad, pues a través de un decreto que firma el presidente del Poder Ejecutivo, le dice, pues ¿qué crees? Pues no te vas a quedar 4 años, y ya te vas a quedar 6 años. Porque para mí, y he hecho algunas pláticas con alguna gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que si hay una violación de esta esfera institucional, fíjate, de esta esfera institucional y constitucional, en donde pues no hay margen de interpretación, Jaime, porque cuando digo que no hay margen de interpretación es de que cada poder tiene bien restringidos sus facultades y hasta dónde puede ejercer su poder interno de toma de decisión. Pero desde el momento que sale el presidente del Ejecutivo argumentando que es para salvaguardar el Estado de Derecho y proteger a los más pobres y que con eso justificamos la modificación a este artículo 97 para extender el plazo, y no nada más es del presidente de la Corte, es del Consejo de la Judicatura Federal, y el Consejo es el que supervisa que todos los jueces y magistrados estén haciendo su trabajo de forma correcta y administrar de forma correcta el Poder Judicial. Cuando entramos en el análisis, Jaime, pues, oye, ¿y por qué se tenía que meter el poder legislativo y atentar en contra del constituyente? Porque realmente el constituyente, cuando hace esta constitución, dice, pues sí les vamos a dar a cada quien sus poderes, pero no puedes inferir en poderes de otro, o sea, no puedes agredir a otro poder. Porque si lo que estamos viendo es una conducta política importante, Jaime, más que una conducta política. Y agredir más bien cooptar, ¿no? A esa otra esfera de poder, ¿no? Que hay quien dice que incluso es un solo poder que se divide para su ejercicio en 3 partes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en ese esquema de check and balance de pesos y contrapesos que se le llama, cada uno tendría que ser una contención de los otros dos, y resulta que el ejecutivo le ordena al legislativo que sin moverle una coma pase iniciativas, y en este caso dices, le ofrece una extensión de mandato porque considera que es una persona valiosa, y se dice sin reelegirlo, entonces lo convierte en ministro por 2 años más de los 4 que originalmente le correspondían. ¿Por qué se piensa que esto es tan peligroso? ¿Porque le debe un favor el ministro presidente al ejecutivo? ¿O cuál es la invasión de la que tanto se habla? Fíjate que la invasión en la que tanto se habla es que no tenía que haber ni siquiera opinado, ni siquiera haberlo sugerido. Es, oye, yo estoy viendo que otra parte del poder que está dividida en esta gran división, que por eso pues, lo dividimos y le llamamos a cada uno poderes, pues veo que está haciendo bien su trabajo. Entonces vamos a juntarnos los 2 poderes que tengo yo el dominio, porque si tiene el dominio total de 2 poderes, y dice, pues te vamos a extender tu plazo. Pero lo orilla algo, Jaime, y lo orilla algo políticamente importante. Y cuando digo lo orilla es, oye, presidente de la Corte, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Y en esta valoración política jurídica, dices, oye, sí tenemos que entrar en un análisis profundo de qué es lo que están haciendo 2 poderes para poder tener 3 en 1. Pero bueno, creo que... Bueno, ahora vamos a hacer un corte, si te parece, para que nos platiques de cómo podría afectar esto en el ámbito de competencia de la impartición de justicia en nuestro país. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos con Hamlet González hablando de distintas disposiciones jurídicas que afectan al ámbito de lo tributario. Estos diálogos fiscales. Diálogos fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A
35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Regresamos y estamos platicando con el maestro Hamlet González, maestro casi doctor y doctor. Estamos platicando de esta invasión de competencias, de esta posibilidad de que entre el Ejecutivo y el Legislativo le extiendan un favor al presidente ministro de la Suprema Corte, le extiendan el plazo. Y él decía, se pronunció y dijo, pues espérense a que llegue a la Suprema Corte porque seguramente alguien va a alegar inconstitucionalidad de la disposición, porque desde una ley secundaria pretenden extenderle el plazo que constitucionalmente es de 4 años. Y entonces aquí se juzgará si es constitucional o no. Es correcto su postura. Yo he escuchado que esa posición que él adoptó fue la mejor que pudo tomar, y de constitucionalistas de renombre, que no se meta mejor. Pero no debió haber dicho... ¿Qué crees? Para mí sí fue una posición más política que jurídica. Él dice, y también así que el presidente de la Corte dice, no, yo no soy político, soy un estudioso de la Constitución y haré valer todo lo que rige la Constitución. Por eso lo decía al principio. Él le decía, no fui yo, fueron ustedes, pero cuando llegue a la Corte entraremos en un análisis profundo si hay una violentación de 2 poderes en contra del judicial. Para mí, Jaime, sí lo hay, te voy a decir por qué. Porque la intencionalidad no es para salvaguardar justicia, no es para dar Estado de Derecho, es para tener control. Estamos viendo conductas de control. ¿Y qué crees? El Poder Judicial, de los más asuntos, de la materia que más asuntos tiene, ¿de qué materia crees que es, Jaime? Pues de la materia fiscal, estamos llenos de materia fiscal. Entonces, ¿iba a repercutir de manera importante este tipo de decisiones? Claro, porque le están mandando un mensaje importante, Jaime, no nada más a otro poder, sino le están mandando un mensaje a la nación de, ok, vamos a hacer una prueba de a ver qué resulta si hacemos una modificación para extender el plazo del presidente de la Corte, y si lo acepta la sociedad y el pueblo, pues a lo mejor podemos también extender el plazo del presidente del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿A través de qué crees? Pues de un decreto y del apoyo de la Corte, porque ya teniendo a la Corte, pues siendo su gran cuate ahora el presidente de la Corte, pues no creo que vaya a él anteponer una conducta inconstitucional por un decreto de que le extienda el plazo en vez de 6 años, 30, 20, 10. O sea, no lo sabemos, Jaime. Yo creo que están haciendo una prueba ahí. ¿O tú cómo lo ves? Bueno, a mí me parece también que la Constitución precisamente implica un reflejo de los valores de una sociedad y la forma en que debe estar estructurado el Estado, ¿no? La división famosa que antes decíamos, la parte dogmática y la parte orgánica del Estado, está reflejado en esa Constitución, y hoy se empiezan a romper principios. Pues, los principios serán otros, hoy empiezan a cambiar las condiciones en que el Estado se maneja, y eso es un fiel reflejo de ello, ¿no? La estructura del Estado ya no parece tanta separación del ejercicio del poder, el legislativo, el ejecutivo parecen ya uno mismo, e incorporarle al judicial, bueno, pues ya no habría contrapeso, ¿no? Ya simple y sencillamente creo que no habría forma de contener un poder, y no es de México y no es de este momento, es un devenir histórico de toda la sociedad humana. Cuando el poder se concentra en una sola persona, pues normalmente esa sociedad termina corrompiéndose, ¿no? Lo que ocurre normalmente. ¿Y qué crees? La realidad es que cuando estamos hablando de nuestra constitución política y hablamos del constituyente, el constituyente delimitó, fíjate lo que digo, delimitó cada uno, el poder dijo, lo tengo que otorgar en 3, y este poder va a ser un equilibrio para evitar que otro vaya a atentar en contra de esto y atentar en contra de los valores más importantes que tiene la nación, que es el pueblo, ¿no? El salvaguardar los intereses del pueblo. Pero con todo esto que está sucediendo, Jaime, para mí, en un análisis muy estructural, creo que, y es mi posición de abogado postulante, digo, bueno, pues le mando decir al presidente de la Corte, si no estás conmigo, ¿qué crees? Renuncia. Ya está el decreto hecho, vamos a ver
ya está promulgado, vamos a ver que la Corte en a ver en el análisis jurídico de la Corte, y con este análisis jurídico de la Corte, pues vamos a entrar en una posición muy, muy álgida para que le digan, oye, pues sí es aceptable, no es aceptable, sí es constitucional, no es inconstitucional, pero con él dice, si no estás de acuerdo, políticamente, si no estás de acuerdo, vamos a entrar en una situación de renuncia y podré poner a alguien de mis propios ministros que yo he propuesto, ¿no? Y que en estos ministros que yo he propuesto, pues, ¿qué crees? Pues aún más a mi favor, no vamos a tener un poder judicial pues a favor de las conductas del Ejecutivo, ¿no? Pues que no le va ni a rebatir nada, ni contraponer nada. Y cuando eso lo pongo en una tela de juicio en materia fiscal, pues imagínate cuando asuntos que lleguen a juicios de amparo, que en el juicio de amparo, pues vamos a entender una situación mucho más profunda que eso, ¿no? O sea, es decir, pues no voy a estar protegido realmente, no me va a proteger la justicia mexicana. Y creo que eso es lo más peligroso, Jaime, que estamos viendo que alguien está vulnerando lo que estableció el constituyente desde su inicio. Sí, y precisamente para que la gente que no está inmersa como tú en el ámbito de lo jurídico, el órgano supremo de impartición de justicia en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo es su composición? Y para que a partir de ello nos expliques qué tanta es la importancia del presidente ministro, cuánto tiempo está, y esas características que tiene la Suprema. Mira, el presidente de la Corte tiene que estar 4 años. Es casualmente, y yo lo he puesto a veces hasta en algunos foros, ¿por qué no es elegido democráticamente a través de la elección popular? O sea, 2 poderes sí los tenemos elegidos a través de elecciones, ¿no? Elecciones populares y que la gente elige. Porque casualmente ese poder, o esa parte del poder, tiene que cumplir con ciertos perfiles técnicos académicos, lo que el otro solamente no te lo requiere, no es un requisito indispensable ser abogado, ¿no? Entonces, pues eso acota la elección. Y cuando le dice, ¿quién crees que propone el presidente de la Corte? A ver, pues el presidente del Ejecutivo, ¿no? Avalado por las 2 cámaras, ¿no? La Cámara Baja y la Cámara Alta. Pero no es lo mismo que estés avalado que cuando eres elegido por, o sea, porque el presidente del Ejecutivo propone, pues quiero de ministro ahora al doctor Jaime, ¿no? Y hacen un análisis perfecto, estructural, académico de si Jaime tiene la cualidad para ser ministro de la Corte. Si no entras en esa conducta, pues, ¿qué crees? Lo único que hace, no califica. Por eso entra a través de una calificación. Y dentro de este análisis creo que, bueno, lo platicaremos ahora. No son temas políticos, son temas técnicos, precisamente los de la Suprema Corte. Vamos a hacer un corte, Jaime, para que nos platiques la composición de la Suprema Corte, las salas, etcétera, etcétera, y cómo afecta esto al ámbito de lo fiscal. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos Fiscales.
Estamos en diálogos fiscales platicando de temas constitucionales que tienen impacto fiscal en nuestro país y bueno, habíamos propuesto 3 temas, los habíamos puesto sobre la mesa, sin embargo, con uno solo parece que estamos terminando y estamos llegando al último bloque. Hablamos de la Suprema Corte, hablamos de la composición que tiene esta Corte, los 11 ministros en 2 salas, un presidente ministro que es el que ha causado la controversia, no él, o sí él, y particularmente el cargo que desempeña. ¿Cómo se integra la Corte y después cómo es el impacto que un cambio de este tipo podría tener en el entorno fiscal? Fíjate que lo acabas de decir muy bien. La Corte está integrada por 11 ministros, los 11 ministros de la Corte. ¿Por qué son 11? ¿Por qué es un impar? Mucha gente dice, ¿por qué no son 10, no? Porque cuando lo ponen en pleno, ponen una decisión en pleno de un acto constitucional, pues alguien, pues en este voto, no es como me abstengo, no totalmente, ¿no? En esta abstención que a veces es medio complicado que un ministro de la Corte vaya a entrar en abstención. No me abstengo, no quiero opinar. Tú eres ministro de la Corte. ¿Y qué crees? Esa parte también yo le he discutido mucho. O sea, imagínate tú y yo siendo ministros y no te quieres meter en problemas políticos. Fíjate, ¿no? Un problema político y me abstengo en la toma de decisión de ese asunto. Yo creo, Jaime, que cuando estamos hablando de ministros de la Corte tienen que hacer salvaguardar la decisión que viene prevista en la hermenéutica de la Constitución, que es una decisión hecha. Esa no es una conducta que si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Y también tiene que entrar una toma de decisión bien importante de valores, de los valores sociales y de los valores jurídicos a través de un derecho positivo. Más que un derecho, más que este famoso derecho positivo, yo le llamaría un derecho progresivo. Y en este derecho progresivo es no nada más entrar en lo que dice la norma estrictamente, sino en, pues bueno, vamos a tomar una decisión. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿No? También así que dice que cuando la norma choque con la justicia, pues haz justicia, ¿no? Y son de los grandes pensamientos que podemos tener desde Santo Tomás Aquino y entrar en grandes filósofos del estudio de cómo debe estar integrado el Estado de Derecho en alguna nación. Yo creo, Jaime, que independientemente de lo que vaya a suceder con la decisión cuando llegue a la Corte este decreto, pues estamos viendo un poder omnipotente de alguien que quiere invadir una función que no tiene y una facultad. Tan es así que, pues imagínate, si sucede esto, pues vamos a ver no nada más conductas que atenten en contra del Poder Judicial, sino que atenten en contra de normas jurídicas. ¿Y por qué lo están haciendo así, Jaime? Lo más profundo, ¿por qué ahorita? Claro, vamos a entrar en una condición de elecciones próximamente y vamos a ver qué sucede. Están mandando mensajes políticos, jurídicos para saber qué va a suceder en nuestra carta, no iba a decir carta magna, porque coloquialmente sí le dicen mucho abogado, pero para mí, a veces cuando entro en la carta magna, híjole, yo le llamo constitución para no entrar en grandes debates, ¿no? Y que nuestra constitución pues tiene su parte dogmática y su parte orgánica, pero después a veces es un análisis profundo y para mí a veces es toda orgánica y tenemos revueltas en la parte que administra ciertas conductas de los poderes, derechos no fundamentales. Y pues puedes encontrar en los 135 artículos derechos fundamentales, ¿no? Y que en esta parte muy profunda, Jaime, debemos analizar qué es lo que va a pasar con nuestra Constitución, si verdaderamente necesita haber un cambio total con todo y los transitorios, y que con todos estos transitorios verdaderamente vamos a generar lo que necesitamos en la actualidad. O sea, sí va a haber un equilibrio. O sea, cuando llevemos tú y yo asuntos al Poder Judicial en materia fiscal, ¿sí se va a ejercer justicia o va a ser discrecional de viene un asunto delicado que, no obstante que está cumpliendo con la norma, pues como hay un interés más profundo, podemos regresarlo o no podemos ejercer justicia, sino nada más ejercer derecho? Sí, que han sido discusiones en los últimos tiempos, decisiones que a pesar de demostrarse la clara inconstitucionalidad, y me refiero particularmente al tema tributario, en cuanto a evitar la deducción de conceptos que son estructurales para las empresas,
como la nómina de salarios de los conceptos exentos, que además es una decisión absolutamente legislativa y que sin embargo se ha limitado, como considerar norma de procedimiento el 69 y por tanto estar en posibilidad de darle aplicación retroactiva y muchos conceptos que más que atender a un derecho, a un concepto contemplado constitucionalmente, tienen una razón de Estado. Y si esto termina como inició esta reforma a la ley secundaria, que le daría mayor plazo al presidente ministro, ¿qué empezaría a pasar en el mundo fiscal? Yo he escuchado constitucionalistas que dicen que unánimemente se tienen que pronunciar los 10 ministros que podrán votar en esa decisión constitucional, tendrán que pronunciarse en contra de la extensión del plazo. ¿Crees que sea así? ¿Crees que si esto llega a la Corte? Yo creo que va a haber excepciones y va a haber las excepciones de los últimos ministros propuestos por el Poder Ejecutivo, porque pues tampoco, pues ellos llegaron ahí por él, ¿no? ¿Y qué crees? Vamos a ver verdaderamente los guetos de poder que hay dentro de la Corte. Y con esto no nada más le hizo modificaciones al presidente en la extensión de su plazo. ¿Sabes qué estamos viendo, Jaime? Porque todo el mundo dice, oye, pero es que el presidente del Ejecutivo firmó que no se iba a reelegir. Y yo digo, coincido con ustedes. Él firmó que no se iba a reelegir, pero no firmó que no iba a extender su plazo, que no es lo mismo, porque la reelección es volver a darle la oportunidad al votante de decir, ¿quieres que esté o no quieres que esté? A extender mi plazo de mandato. Entonces, hay una, ¿qué crees? Una jugada de ajedrez, yo le llamo una jugada de ajedrez bien hechecita, donde acaban de poner en jaque al rey, y cuando digo al rey es al presidente de la Corte, para decir, y por lo vuelvo a repetir, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Sí, nada más que están jugando ajedrez con reglas de turista, ¿no? Entonces, poco se vale, ¿no? Cada juego tiene su regla y nuestras reglas creo que están claras. Hamlet, ¿alguna conclusión? Nos queda poco tiempo, pero creo que se puede muy rápido por lo interesante del tema. Fíjate que yo creo que vamos a ver, yo nunca había visto en el plazo que tengo analizando temas jurídicos y bueno, tú y yo que somos amigos aparte de eso, me gusta mucho estudiar la hermenéutica de lo que sucede en la parte jurídica. Hoy veo muy endeble nuestra república, y cuando digo nuestra república es alguien quiere tener el poder de todo a través de conductas neofascistas, y perdóname la palabra. ¿Por qué? Porque si yo no estoy de acuerdo contigo, eso no, ¿qué crees? Eso no estás en contra del pueblo, estás en contra de mí, en contra de todo lo que yo represento. No te interrumpo, que te voy a invitar a otro programa para que sigamos platicando. Tenemos que terminar, desafortunadamente. Esto fue Diálogos Fiscales, lo cual es relevante el mundo tributario. Hamlet, muchísimas gracias. Y la próxima semana seguiremos hablando con Hamlet González de temas jurídicos que tienen impacto en el mundo fiscal. Gracias por estar con nosotros.